¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, estoy muy contenta y muy feliz de presentarles este nuevo proyecto, nuestros ya tradicionales elfos navideños. Me tardé un poquito en publicar por ello, porque los estaba diseñando, estábamos trabajando arduamente para presentarlos, pero la verdad es que estoy contenta y muy feliz con el resultado. En la pantalla van a estar viendo en primer lugar los elfos que hicimos hace 2 años. Han sido todo un éxito, les gustaron muchísimo y hasta el día de hoy los siguen realizando. Ahora van a ver los elfos que realizamos el año pasado. También les gustaron mucho, muy diferentes, con su pelito blanco, muy lindos. También hasta el día de hoy lo siguen realizando. Y pues como ya se volvió una tradición en este canal, aquí están los elfos de este año. En esta ocasión decidí hacerlos completamente en color rojo ambos. Ustedes pueden hacer los cambios de color que a ustedes les gusten. Pueden hacer uno rojo y uno verde, o hacerles el chalequito verde y la parte de abajo en rojo, o al revés, sus calceticitos verdes, lo demás rojo, como ustedes quieran, amigas. Pueden hacer todas las combinaciones de colores que a ustedes se les ocurra. La verdad es que estoy feliz con el resultado de esta parejita que quedó maravillosa. Vamos a hacer que el elfito dé su vueltecita. Aquí estoy poniendo este pequeño alfiler para que me ayude a que se sostenga y ustedes lo puedan ver con más facilidad. Pero miren qué belleza, amigas. Qué bonita carita le quedó al elfo. Se ve súper tierno. Nuestra elfita más cachetoncita, más preciosa, que dé su vueltecita. Una vez más, aquí tiene alfileres que me están ayudando a que se acomoden para que ustedes los vean perfectamente. Pero miren qué bonitos están. Me encanta muchísimo la expresión de sus caritas, y a pesar de que están hechos ambos con el mismo patrón, vean la diferencia en sus caritas, no quedaron exactamente iguales, y pues es parte de hacer las cosas con nuestras propias manitas, pero quedó sensacional. Miren, con las orejitas coloraditas al igual que sus mejillas. Me encantó, espero que a ustedes también les guste y que se animen a realizar nuestros elfos navideños 2024. La petición de siempre, no olviden suscribirse y dar like. Y también el agradecimiento total y absoluto a los miembros del canal que siempre nos apoyan. Recuerden que ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los videos tutoriales de manera anticipada. Los miembros de nuestro nivel intermedio ya comenzaron a realizar a nuestros hermosos elfos navideños. Iliana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardelianu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Fabiola Marín Morales, Aurora Flores, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Elizabeth Ramos, Azucena Osorio y Canal Luco. Muchas gracias a todas y cada una de ustedes por su apoyo. Gracias. Antes de ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a nuestros elfos, vamos a medirlos, ¿les parece? Es una información importante, ya que pues en el video no se ve claramente, no se puede apreciar claramente el tamaño de ellos.
Muchas de ustedes venden y pues también quieren saber para ofrecer a sus clientes de qué tamaño quedan. Créanme que se hacen fácil y muy rápido, le pueden sacar muy buena ganancia. Sobre todo si ustedes ya han hecho tutoriales míos, se les va a facilitar muchísimo más. Entonces vamos a medir de la punta del gorro a la punta de los piecitos, mide 30 centímetros. La elfa, miren, quedó exactamente del mismo tamaño, 30 centímetros. Quedaron de muy buen tamaño. Están realizados con el mismo cuerpo base, traen el mismo gorrito, la parte de arriba del cuerpo es exactamente la misma, el cabello, ella tiene trencitas, ella tiene un pequeño detalle diferente en sus pestañitas. Y pues ella usa faldita y el pantalón. De ahí en más, todo es muy similar. Es igual, más bien. Así es que les va a resultar muy fácil la realización de la parejita. Estamos a muy buen tiempo de que los realicen. Ya saben que intento siempre comenzar con los proyectos más elaborados para que les dé tiempo de realizarlos. Nuestros elfos fueron realizados de principio a fin con hilaza de la marca Sinfonía. Sinfonía es algodón 100% mercerizado de altísima calidad. Es un material recomendado especialmente para amigurumis, aunque ustedes lo pueden utilizar en cualquier proyecto que deseen. Es de 2 milímetros de grosor y consta de 6 hebras. Esta información es importante ya que muchos de ustedes no consiguen marca Sinfonía en su localidad y pues ya sabiendo el grosor de la hebra es mucho más fácil que consigan algo similar en su localidad. Les recuerdo como siempre, si ustedes eligen una hebra de mayor grosor, el resultado final va a ser un elfo más grande. Si ustedes eligen una hilaza de menor grosor, el resultado va a ser un elfito más pequeño. Tomen todo esto en cuenta al momento de elegir los materiales con el que van a realizar a sus elfos. Vayan haciendo su colección. ¿Qué colores vamos a necesitar para realizar a nuestros elfos? Primeramente vamos a necesitar el color granate, que como pueden ver es el color que predomina, pero reitero que ustedes pueden realizarlo en los colores que ustedes gusten e incluso combinar colores si así lo desean. Primeramente hicimos con el granate la planta de los zapatitos, esta parte de los piecitos, vean, de las piernitas más bien. En el caso de la elfa, la falda, el chaleco y el gorro. Como les digo, el cuerpo es exactamente el mismo, así es que les va a resultar muy fácil realizarlo. También en el elfo hicimos esto mismo. Hasta aquí llega también la combinación de colores en granate, también el chaleco, el gorro y su pantaloncito. Vamos a requerir el café Mink con el que hicimos los zapatitos. Vamos a requerir el color blanco, es el segundo color que predomina en este proyecto. Con el blanco vamos a hacer como esta especie de calentadores, que los dos los tienen, amigas. Vamos a hacer los cambios de color de sus medias, que también los dos lo tienen. La parte alta, desde aquí de la unión de piernas hasta esta parte que es como una especie de cuello de tortuga, es en color blanco, lo mismo que las mangas. Esta orilla del gorrito y la parte que da vida a los ojitos, esa parte blanca, este moñito tan bonito de su chaleco, la orilla del chaleco. Para todo ello vamos a utilizar el color blanco. Vamos a requerir también el color carne. Con el color carne hicimos parte de los bracitos, una parte del cuello, la carita y las orejitas, amigas. Vamos a requerir el color tabaco con el que hicimos el cabellito. Como les decía, la única diferencia entre un elfo y el otro es que la elfita tiene trenzas. En cuanto a su cabello, esa es la diferencia. La base del cabello es la misma, solo que a ella le colocamos esas hermosas trencitas.
En cuanto hilazas, eso es todo. No hay más colores, si acaso una hebra muy pequeñita con la que vamos a realizar los detallitos de la carita, las pestañitas y las cejas. Como ven, su cabellito se acomoda perfectamente a la carita sin necesidad de coser, miren. Y eso le da una naturalidad fabulosa. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar para realizar a nuestros hermosos elfos navideños 2024? Vamos a requerir, amigas, un par de ojitos de seguridad de 12 milímetros con sus respectivas arandelas. Y esto es opcional, se los he mostrado en los videos. Estoy utilizando esta cosa que no sé cómo se llama para colocar ojitos. La verdad es que los podemos colocar como estamos acostumbrados. Este sí ayuda a que queden más apretaditos, pero si no, no se preocupen. Si consiguen esta especie de pinzas, está muy bien, y si no, no pasa nada. Esto es opcional. Vamos a requerir también un par de cascabelitos. Miren, ahí está el sonido de los cascabeles. Uno para cada una de las puntas de sus gorritos, amigas. Uno para cada elfo. Vamos a requerir un par de botones. Estos botones son para abrochar la faldita de nuestra elfa. Vean, aquí está. Y el otro botón es para abrochar el pantaloncito del elfo. Así es que un par de botoncitos, uno para cada uno de ellos. Vamos a requerir relleno sintético. Les recuerdo que los amigurumis siempre deben de ir bien rellenos. A menos que el diseñador o diseñadora les dé otra indicación. Es muy importante rellenar muy bien. La técnica para rellenar es agarrar un poquitito de relleno e irlo introduciendo. Yo lo voy compactando con mis tijeras. Introduzco y lo compacto así con mis tijeras. Otro poquitito y con mis tijeras. No se recomienda agarrar una bolota y rellenar, porque a veces eso impide que se le dé la forma a los amigurumis como nosotros queremos. Aquí se le notan muy marcadas sus mejillitas, si ustedes pueden ver, y el hacer un buen relleno ayuda a lograr esos detalles que el diseñador les muestra en sus diseños, perdón por la redundancia. Vamos a requerir una barra de silicón. En mi opinión, con una barra es suficiente. Esta barra de silicón la vamos a utilizar para que la cabeza de nuestro amigurumi quede perfectamente fija, para que no se les vaya a ir de lado. Con uno cortado exactamente a la mitad les va a servir para la mitad para un elfo y la mitad para otro. Así es que con una barra de silicón es suficiente. Es muy importante, aquí va un pequeño tip muy importante. Así como rellenan perfectamente todo el amigurumi, deben de rellenar también el cuellito. Cualquier espacio que quede entre la barra de silicón, o a veces los articulamos con alambre, ese espacio que hay en el cuello debe de quedar perfectamente relleno. El cuellito también a veces lo descuidamos y la cabeza llega a tener cierto movimiento, así es que no olviden rellenar perfectamente cualquier espacio que quede alrededor de la barra de silicón en el cuello de cualquier personaje que estén realizando. Vamos a requerir 4 limpiapipas, amigas. Vamos a poner un limpiapipas en cada uno de los bracitos. Es por eso que vamos a necesitar 4. Vamos a requerir también 2 plásticos. Ay, amigas, aquí se quedó pegado mi plástico. Vamos a requerir 2, uno para cada piecito. Aquí está, miren. Un plástico para cada piecito. Mientras más grueso mejor. De hecho, en este proyecto yo puse 4 plásticos por cada piecito. Esto nos ayuda a darle una mejor forma, que el piecito quede planito y le da una mejor vista. Si quieren, si desean no colocar plásticos, no pasa nada. Lo único que esta parte de abajo va a tener cierto volumen, que es normal al momento de rellenar nuestros amigurumis. Así es que si van a colocar los plásticos,
Deben también cortarlos perfectamente a la medida. Es por eso que no les doy una medida, porque pues no sé si vayan ustedes a utilizar el material que yo les estoy recomendando. A lo mejor la tensión al momento de tejer de ustedes es más floja o más apretada y les pueden quedar un poquito más grandes, un poquito más chiquitos. Mídanlo muy bien y el plástico debe de quedar prácticamente a la medida de la planta del zapatito. Más grande no, porque les va a deformar el zapatito. Muy pequeño tampoco, porque puede ocurrir lo mismo. Lo más parecido y bien acomodado. Ya les diré al momento de la realización de los elfos cómo acomodarlos. ¿Qué otras herramientas vamos a necesitar para realizar a nuestros elfos? Primeramente, un crochet de 2.5 o un crochet adecuado al material con el que hayan decidido realizar a sus elfos. Generalmente los amigurumis los realizamos con materiales, más bien con un crochet más pequeño del que nos marca la etiqueta de nuestro material. Por ejemplo, si su material es del número 4 o si su material les indica trabajar con crochet de número 4, utilicen un crochet de 3.5. Esto es importante para que el tejido quede bien cerradito, que no se note el relleno y mucho menos que el relleno se vaya a salir. Así es que tomen todo esto en cuenta al momento de elegir el crochet con el que van a trabajar. Vamos a ocupar un marcador de puntos. Puede ser este tipo de marcador plástico o alguna hebrita que contraste con el color con el que estén trabajando en ese momento. Es importante el marcador o la hebrita, ya que prácticamente todo el proyecto lo vamos a estar trabajando en espiral. Gran parte del proyecto lo trabajaremos en espiral. Y si no marcamos, sería muy fácil perdernos. Vamos a requerir una agujita lanera. Vamos a requerir una aguja para coser. Con esta agujita vamos a coser los botones a la ropita de nuestros elfos. Vamos a requerir unas tijeras. Vamos a requerir alfileres. Pues me parece que esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Espero que nada se me esté olvidando. Un poquito de rubor, amigas. La verdad es que le da una vista preciosa a la parte interna de las orejitas si le ponemos un poco de rubor. Igual, fíjense sus mejillas, qué preciosas se ven. El rubor puede ser el mismo que utilizan ustedes para maquillarse o alguno que hayan comprado especialmente para sus amigurumis del tono que ustedes quieran. Y pues me parece que ya es todo, ya no nos hace falta nada. Váyanse preparando, por favor, porque antes de lo que ustedes se imaginan, estaremos comenzando con la realización de nuestros elfos navideños, dando banderazo inicial a los proyectos navideños del 2024. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.